Hola a todos. Bueno, este video tutorial va a ser desarrollado en lo que se refiere a bases de datos, en específico al uso del programa MySQL. Mi nombre es Alexis Bisuete y este video fue motivado por la materia de manufactura integrada por computador de la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, y a continuación empezaremos el video tutorial. Como temario tenemos una introducción, definición, aplicación y manejo en sí de lo que es una base de datos. Además, una definición de lo que es el lenguaje SQL, un modelo de base de datos y un ejemplo práctico. Como introducción tenemos que MySQL es muy rápido, confiable, robusto y fácil de usar, tanto para datos grandes o datos pequeños. La conectividad, velocidad y seguridad hacen que MySQL sea conveniente para acceder a bases de datos en Internet. Y este nombre MySQL viene de un prefijo MY que se debe al hijo del cofundador, y la parte SQL se refiere a Structured Query Language, y en español es un lenguaje estandarizado más común para acceder a bases de datos, quedando de esta forma MySQL. Como definición, MySQL es un sistema de gestión de base de datos que implementa un modelo cliente-servidor. Se caracteriza por disponer toda la información contenida en tablas y relacionar todos los datos inmersos en ellas. Además, es un software de código abierto escrito en C y C++. Este se le puede conseguir de forma libre, pero si es que tenemos un ámbito un poco más comercial se necesita otro tipo de licencia. ¿En qué sectores podemos aplicar una base de datos? Podemos aplicarlo en el área de finanzas, donde se utiliza para almacenar información de empresas, ventas, compras. Por ejemplo, en un inventario de ventas para la información de clientes, productos. En un área de producción, lo que nos interesa es seguir el orden de la producción, el inventario en los almacenes, los pedidos realizados. En un área de recursos humanos dentro de una empresa, para saber sobre los empleados, sus salarios, impuestos, beneficios y resto de cuestiones pertinentes. Bueno, para manejar las bases de datos, primero es necesario o está basado en la utilización de un software, el cual es el SGBD, el cual actúa como una interfaz entre los datos almacenados en forma binaria en una base de datos y el usuario que desea manejar dicha información. Por ejemplo, aquí en la siguiente animación nos daremos cuenta cómo funciona. El usuario es el que solicita cierta información de la base de datos, entonces entra este software SGBD. Este software entra en la base de datos y localiza la información requerida. Entonces, una vez que el SGBD opera sobre los datos, regresa únicamente al usuario la información que él necesita. Algo que es importante es el lenguaje SQL, es en lo que está escrito basado en la base de datos, lo cual es el estándar con el que se maneja una base de datos. A su vez, este SQL se divide en dos sublenguajes. El primero, el cual es el DDL, que es Data Definition Language, cuál es un lenguaje para la definición de objetos de la base de datos, y las principales operaciones que tienen son que aquí se puede crear una base de datos, crear una tabla, crear un índice. Y el DML, que es la manipulación en sí de los datos de la base de datos, lo cual nos tiene operaciones como seleccionar, insertar, actualizar y borrar. En una base de datos en específico se tienen objetos.
como pueden ser tablas, vistas, funciones, índices, procedimientos almacenados y trigger, como se ve en la ilustración realizada. Además, en síntesis, las tablas es donde se almacenan todos los datos, registros, y está formado por filas donde están los registros, las columnas donde van todos los campos o la información de nuestras tablas. Bueno, lo que nosotros abstraemos de una tabla viene a ser como una interfaz, para lo cual primero se debe partir del nivel físico, que es el principal, el inicial de la abstracción, donde se detalla el modelo, para posteriormente ir a un nivel lógico, donde se muestra la información de los datos, tales como nombres de tablas, columnas y relación entre las mismas. Además, aquí tenemos un desarrollo de reportes, y en el nivel más alto de abstracción tenemos lo que es la muestra de la información organizada y presentable, y el usuario únicamente recibe los reportes. De esta forma se ve el nivel de abstracción de un modelo de una base de datos. Este es un modelo de una base de datos donde se tiene el modelo lógico, donde están los alumnos. Esta es una matrícula donde se ingresan los nombres, apellidos, fecha de nacimiento, teléfono y dirección. Pasando del modelo lógico al modelo físico, entonces en el modelo físico ya tenemos la tabla de alumnos, pero caracterizando que la matrícula va a tener una variable tipo entero, el nombre es una variable tipo char, los apellidos son una variable tipo varchar, y la fecha de nacimiento tendrá característica de variable .time. En cuanto a lo que ya hemos hablado, simplemente aquí está más desglosado que el nombre de nuestra tabla será alumnos, y que nuestra clase será matrícula, en donde tendrá una variable tipo entero, el nombre será varchar de una dimensión de 20, apellidos igual varchar de dimensión de 50, fecha de nacimiento es una variable tipo date, teléfono es char. Finalmente, en dirección, simplemente la variable será text, porque ingresaremos simplemente una serie de caracteres con la dirección del estudiante. Bueno, a continuación desarrollaremos un ejemplo práctico donde visualizaremos el uso de del software MySQL dentro de su entorno. Bueno, este es el entorno MySQL Workbench. Para iniciar el ejemplo, debemos dar en File, New Model. A continuación se nos despliega la siguiente ventana. Aquí podemos cambiar el nombre de nuestra base de datos, dando clic sobre esta pila, donde en el nombre podemos realizaremos un ejemplo de una biblioteca, así que este será el nombre guardado de nuestro esquema, y a continuación lo que haremos es a esta base de datos añadirle información, crear tablas, para lo cual vamos a Add Diagram. Muy bien, como vemos ya está creada nuestra base de datos biblioteca. Vamos hacia lo que es Place a New Table, donde ubicaremos una tabla en nuestra base de datos. Como vemos, aquí se crea la tabla 1. Para mejor despliegue la podemos agrandar. Damos doble clic sobre la tabla. Muy bien, entonces aquí podemos ingresar el nombre de nuestra tabla, para lo cual podemos ingresar esta es una biblioteca para estudiantes, para lo cual tenemos el ingreso de estudiantes. Aquí en la columna de nombres
automáticamente se nos genera un ID para los estudiantes. Posteriormente a esto, crearemos todas las variables pertinentes, como pueden ser el nombre, su apellido, podemos decir su dirección y finalmente su teléfono. Bueno, esta es ya nuestra tabla creada. La relacionaremos con una tabla de libros que puede alquilar. Para ello debe cada estudiante tener un registro. Así que ahora crearemos la base de datos de los libros. Igualmente cambiamos el nombre, se crea el ID de cada libro. Y lo que podemos decir es del nombre del libro. Añadimos también el autor y de qué tipo o rama pertenece el libro. Ya. Entonces, como cada estudiante puede acceder a varios libros, lo que aquí haremos es una unión. Pero como tenemos la relación que un estudiante puede acceder a n libros, el conector que utilizaremos es el de 1 a n. Entonces seleccionamos el origen y el destino. De esta forma, entonces, el estudiante podrá acceder a n libros y se tendrá un registro de a qué libros el estudiante pudo acceder. Finalmente, lo que es importante aquí es que esto es una programación realizada en forma gráfica. Así que si queremos saber el contenido, las líneas de programación atrás de esto, simplemente vamos a File, Export y Forward Engineer SQL Create Script. Vamos a lo que es generar drop statements y generate separate create index statement. Esas dos opciones y finalmente siguiente, y como podemos ver, esta es la programación realizada para nuestra base de datos creada. Finalmente, si requerimos esto copiarlo para presentarlo, se lo puede copiar hacia nuestro software de preferencia, como puede ser un bloc de notas o Microsoft Word. Finalizamos. Bueno, esto ha sido el realizar un ejemplo simple, se podría decir, pero práctico para entender el funcionamiento de una base de datos dentro del software MySQL. Bueno, continuando con nuestra presentación, tenemos también características distintivas que tiene este software MySQL. Como ya se había hablado, que es veloz, robusto y se puede utilizar entre lenguajes de programación como pueden ser C, C++, Java, Perl, TCL. Además es multiproceso y esto es importante, puede trabajar en distintas plataformas y sistemas operativos. Nos provee de seguridad, ya que podemos ingresar contraseñas y tiene privilegios muy flexibles y seguros. Las palabras viajan encriptadas dentro de la red, por tal motivo es seguro. Y en cuanto a escalabilidad y límites, se permiten hasta 64 ítems por tabla
y se pueden utilizar varios tipos de datos como pueden ser char, varchar, blob o text. Entre un cuadro comparativo entre debilidades y fortalezas, tenemos bueno por parte de las debilidades, que no está diseñado para almacenamiento de datos dinámicos, no es gratuito para uso comercial, no puede sustituir al Oracle o SQL Server y falta de diseño desde el inicio de integridad referencial. En cuanto a fortalezas, podemos decir que es gratuito en cuanto no sea un fin comercial. Es diseñado principalmente para acceso rápido de datos. Es un código de fuente abierto y se encuentra en continuo desarrollo. En cuanto a las conclusiones a las que he llegado en este video tutorial es que MySQL es un sistema gestor de bases de datos con amplias aplicaciones en el ámbito de websites y además es gratuito para aplicaciones sin fines de lucro. MySQL es muy amigable y tiene la principal ventaja de poder cambiar su código fuente. También es preferido por muchos debido a que es rápido en el procesamiento de datos y siempre que los datos sean semistáticos. Se basa en el sistema de álgebra relacional y está escrito en C y C++. Bueno, espero que este video tutorial les sirva ya que hemos incluido aquí teoría y práctica de lo que se trata el uso del software MySQL. Les agradezco por su atención y hasta una nueva oportunidad. Gracias.